El Señor les bendiga una vez más. Vamos en este momento a abrir nuestras sagradas escrituras. Vamos a tener la meditación de la palabra del Señor en este momento. Y una vez más, Dios guarda y bendiga a todos nuestros hermanos que ya están conectados, que ya están listos, disfrutando la bendición del Señor. Vamos rápidamente a la primera carta que el apóstol San Pablo escribe a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58. ¿Ya estamos listos? Bien, leamos entonces la palabra del Señor. Dice así la sagrada y santa palabra de Dios: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una palabra de oración. Bendito Dios, maravilloso Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta hora, Señor, te damos gracias porque tú nos permites, Padre Santo, la bendición de poder alabar y glorificar y exaltar tu nombre, Señor, desde este lugar. Gracias, Señor, por poder hacerlo. Ahora, Padre, nos disponemos a meditar en tu palabra. Señor, quita todo estorbo, cualquiera que sea, y permítenos, Señor, a tu pueblo ahí en casa, en sus hogares, a mis hermanos, a todas las personas, Señor, que han sido invitadas y que se están uniendo a esta transmisión, el poder, Señor, en este momento, el poner el sentido en la palabra y que esta, Señor, pueda llenar nuestras vidas de seguridad y confianza para seguir adelante en medio de una situación tan difícil y compleja como la que ahora estamos viviendo. Te pido pues de tu ayuda, la dirección de tu Espíritu Santo, para que todo cuanto en este momento se haya de exponer pueda, Padre, ser de edificación y fortaleza para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias al Señor que Él nos ha permitido la bendición de poder
estar compartiendo la sagrada palabra del Señor durante todo este tiempo, gracias a Dios, y lo seguiremos haciendo hasta que el Señor así nos lo permita, con la ayuda y la dirección de su Espíritu Santo. Hemos estado escuchando la hermosísima enseñanza de Lamentaciones con nuestro hermano pastor asistente, nuestro hermano Adrián Capitaine, durante todos estos tiempos. Gracias al Señor por su vida y varios hermanos que han estado participando, nuestro hermano Julio, nuestro hermano Miguel, nuestro hermano Caleb. Gracias al Señor por sus vidas. Ellos han estado colaborando, como nuestro hermano David. Gracias a Dios por cada uno de ellos, y lo seguiremos haciendo con la ayuda del Señor. En esta breve secuencia de enseñanza, esta miniserie, podríamos decirle, profética que hemos estado compartiendo, quisiéramos presentar en esta mañana el siguiente título, el siguiente tema: el misterio del rapto. El misterio del rapto. Misterio, algo secreto, algo que es solamente para aquellos, revelado a aquellos que Dios desea que lo sepan, que lo conozcan, y que la palabra del Señor lo encierra sobre ese concepto de misterio. En el Nuevo Testamento hay algunas cosas que los escritores sagrados hablaron con muchísima claridad y que está claramente a la vista porque se abunda en ellos. Por ejemplo, el pecado. Los escritores bíblicos han hablado del pecado y en la Biblia está registrada muchísimas veces. Y el apóstol Juan, escribiendo en su primera carta, lo señala el pecado como la transgresión de la ley de Dios. Por eso es que siempre se menciona que todo pecado es contra Dios. Todo pecado es contra Dios, porque traspasa, quebranta los principios establecidos por Dios. Y hay abundante, y los escritores abundan en ello. Otro de los temas en los cuales abundan también los escritores es la santidad de Dios. Hace unos días el hermano Caleb estaba hablando de Isaías capítulo 6 y estaba haciendo la mención exactamente de santo, 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 3 veces santo, que sin duda está señalando la Trinidad de Dios en la santidad maravillosa. ¿Cómo no poder recordar los pasajes bíblicos que lo hacen mención de ello? Dios es santo y se abunda en ello. Otro de los temas que también abundan los escritores es la necesidad de la salvación. Habla del pecado, de la santidad y de la necesidad. El ser humano tiene necesidad de esa salvación, necesidad de recurrir a ella, porque sin Dios no podemos hacer nada. Y todos estamos exactamente sumergidos en medio de todo el caos. Por eso es que la Biblia lo menciona, Romanos 3:23, texto conocidísimo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ante eso tan terrible y tan tremendo, necesitamos a alguien para que pueda limpiar, perdonar y quitar la inmundicia del pecado. Los 4 evangelios también abundan en relación al Jesús o al Cristo crucificado. Los 4 evangelios dan pormenores abundantes de todo lo que sucedió. Y la salvación por fe, que también es un tema abundante.
¿Cómo no recordar lo que dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, salvación por fe. Es fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La necesidad entonces de creer que lo que Jesucristo hizo es suficiente para limpiar nuestros pecados. Algunas cosas se les llaman misterios. A las que antes he mencionado no son misterios, porque están claramente dadas a conocer de una manera específica. Pero hay otras que se les llama en la Biblia misterio. Por ejemplo, las parábolas del capítulo 13 de San Mateo. Y de manera específica les voy a citar Mateo 13, 34 al 35. 2 versículos solamente para mencionarle lo que dice la Biblia en relación a ello. San Mateo capítulo 13, versículo 34 y versículo 35 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las parábolas que presenta el capítulo 13, que muchos de ustedes las han leído, con el tesoro escondido, la perla de gran precio, todas esas parábolas tienen que ver con el reino de los cielos. Las parábolas, como ya se ha mencionado muchas veces, son ejemplos naturales que revelan verdades espirituales. Si ustedes recuerdan, la primera parábola de este capítulo 13, la del sembrador, los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿qué es lo que estás queriendo decir con eso? Y Él los llamó aparte y les describió, les habló, les dijo a ellos a qué se refería y les describe cada una de las tierras. Para mucha gente no llegaban a entenderle. Para ellos era algo secreto, un misterio. Pero el Señor dice, a través de estas parábolas, va a describir lo que son las verdades maravillosas del reino de los cielos. Y lo hace en diferentes enfoques, de una manera maravillosa, maravillosa, pero aún todavía más. El misterio de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 9. Mire cómo lo dice el apóstol San Pablo, escribiendo esta carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 9. Solamente voy a citar el texto y voy a leerlo. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Pablo está diciendo, nos dio a conocer a nosotros el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y está hablando precisamente en todo el antetexto, todo lo que se refiere a la forma, a la manera de cómo Dios había de bendecirnos y de darnos y de revelarnos y de declararnos lo que Él deseaba que todos y cada uno de nosotros supiese. Repito, se le llama misterio a aquellas cosas secretas, ocultas, que Dios da a conocer en el tiempo en que Él lo tiene determinado. En relación a esto, Dios se lo describe. Es maravilloso. No sé, a lo mejor es su experiencia, la mía, ¿sí? Yo crecí en una cuna cristiana. Yo anduve tiempo después, en mi juventud, adolescencia, en el pecado, practicando el pecado y haciendo muchas cosas malas y erradas con muchos amigos míos. Ahí anduvimos en el lodo, en la inmundicia, ahí estuvimos.
Y un día, Dios en su misericordia llamó a mi vida. Cuando Él llamó, cuando Él llegó, cuando Él entró, cuando Él tomó posesión de mi vida, esa venda de mis ojos, y le digo esto, había escuchado la palabra de Dios durante toda mi existencia, ya que mi madre, mi padre se convirtieron al Señor a los 3 meses que yo había nacido. De tal manera entonces que yo crecí en la escuela dominical, en la escuelita bíblica, etcétera. Yo conocía y sabía mucho, pero no llegaba a entender total y completamente qué era lo que significaba todo aquello que yo había estado escuchando hasta este momento. Hasta que el Señor llegó a mi corazón, tocó mi corazón, quebrantó mi vida, recibí a Cristo como mi Salvador personal y ese velo se quitó completamente y pude ver la grandeza, la maravillosa misericordia de Dios, el amor perfecto de parte de Dios. Y desde ese momento empecé a amarlo con todo mi corazón, hermanos, y gracias al Señor, ya casi 40 años, tenemos 40 años para 41 años de habernos convertido a Dios. Y hermanos, estamos felices, gozosos, contentos de haberlo recibido como mi Salvador personal. Repito, Dios revela su voluntad, nos hace ver su voluntad. Ahora bien, vayamos entonces al pasaje que en esta hora nos va a ocupar. Vamos a tratar de verlo rápidamente, el misterio del rapto. ¿Qué es lo que dice la Biblia en relación? ¿Qué nos quiere decir el Señor que nosotros sepamos y conozcamos? Hay muchísima gente que es escéptica, hay muchísima gente que dice eso no es cierto, eso no existe. Esta etapa de la vida que estamos viviendo ahora es el infierno. No es cierto, no es así. No es eso lo que la Biblia dice. El Señor desea que tú puedas saber y conocer que hay algo muchísimo mejor y que Dios tiene preparadas cosas maravillosas para cada uno de sus hijos. Presento lo primero. El primer asunto que encuentro en el versículo 1, y lo quiero dividir en 2 partes. Primero, no todos los cristianos moriremos. Repito, no todos los cristianos moriremos. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. El sueño aquí se refiere a la muerte. Así lo describe la Biblia, como un momento de sueño, de aletargamiento en el cual el ser humano termina sus días sobre esta tierra. Pero dice la palabra del Señor que no todos van a gustar de esto. Voy a la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y escuche usted lo que la Biblia dice. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol San Pablo escribe esta carta en medio de una situación difícil en Tesalónica. Muchos hermanos de la iglesia habían muerto. Había tal vez caos, había tal vez desesperación, tristeza, dolor. Y Pablo escribe la carta con el propósito de alentar, de fortalecer,
de que la iglesia tenga seguridad y les dice algo especial. No, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La diferencia aquí es, la tristeza va a llegar, la tristeza va a golpear nuestra vida, pero nosotros no tenemos por qué entristecernos sobremanera como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Eso es lo que habrá de marcar siempre la gran diferencia. El hombre, el ser humano, tiene una cita con la muerte. El ser humano tiene una cita con la muerte. Esa cita difícilmente se va a poder eludir. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. La palabra del Señor dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El hombre tiene una cita con la muerte. ¿Cuándo habrá de llegar? No lo sabemos. ¿Qué hora, qué día? No lo sabemos. Nuestros días están en las manos de Dios. El tiempo nuestro le pertenece a Dios. Él es el que determina la hora, el momento, el día, el minuto, el segundo en el que usted y yo terminamos aquí en esta tierra. Y como lo dice Eclesiastés, y no hay armas que puedan en esa guerra. Todos, ricos, pobres, sabios, inteligentes, los más altos, los más bajos, todos, porque así lo describe la sagrada y santa palabra del Señor. La batalla contra la muerte, a veces, hermanos, sobre todo en la medicina moderna, millones se gastan en investigaciones para tratar de alargar los días del ser humano. Y en alguna medida, por la misericordia de Dios, se ha logrado elevar el índice de mortalidad de un tiempo a otro. Pero por más esfuerzos que hacen, no logran todavía descubrir en ninguna manera, porque no existe el elixir de la eternidad en esta tierra. La proporción, por lo menos, de la muerte, hermano, sigue siendo proporcionalmente una por cada nacimiento. En estos últimos días hemos estado escuchando, oyendo que la gente está muriendo. Algunos están pensando que los únicos que se mueren son los viejitos o los enfermos crónicos. Pero quiero decirles, hermanos, que los jóvenes, los niños, también se están muriendo. Y no precisamente por el coronavirus, sino por diferentes tipos de enfermedades, accidentes, etc. La situación es difícil. Hoy a todo esto se le está agregando la pandemia que está terminando con muchísimas personas, mucha gente.
Y ante esa realidad, esa verdad que muchos siguen queriendo ignorarla, están tratando de hacer, y con esto no digo que usted no deba de guardar las recomendaciones que los doctores, los encargados del sector salud están indicando: la sana distancia, el cubrebocas para andar en la calle, la sanitización de todos los lugares que usted está, el uso del gel antibacterial, el lavado de manos continuamente. Todas son medidas. Estamos de acuerdo con ellas. Pero si se ha dado cuenta, en algunas ocasiones alguien dice: pero todo eso lo estaba haciendo, se contagió y se murió. Algo pasó por ahí, algo que escapa. Sigamos guardándonos, sigamos cuidándonos, sigamos haciendo lo que a nuestro alcance está a hacer. Que la decisión, la determinación de ser levantados de esta tierra le corresponden a Dios. Y nadie podrá pasar de ese momento. Cuando Dios así lo decida, así será, hermanos, porque Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Mire, el salmista hablaba acerca del tiempo, de la edad del ser humano sobre la tierra. Y ustedes recuerdan allá de 120 años que hablaba en el libro del Génesis. Ahora en el libro de los Salmos, el Salmo 90:10. Y si tienes tu Biblia, yo sé que es un texto que a lo mejor lo has escuchado y lo conoces perfectamente bien. Dice el Salmo 90:10 así: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Allí está ya descrito exactamente el tiempo. Pero cuando Cristo retorne, cuando Cristo venga, cuando Cristo se manifieste, los creyentes no morirán. Permítame citarte nuevamente la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 17. Primera Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Arrebatados, sin muerte física, podemos alabar y glorificar el nombre del Señor. Todo esto habrá terminado, todo esto habrá acabado. Jesucristo va a hacer algo maravilloso. Seremos transformados. Los muertos serán levantados y los que estén vivos serán transformados. Mire, vuelvo a leer el versículo 51 de mi pasaje. 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos estarán muertos. Habrá en ese momento muchos que todavía estén vivos. No todos llegaremos a ese momento. Pero a lo que sí se refiere el texto es que todos seremos transformados. Está claro. Segunda cosa
que presento en este momento. Todos los cristianos serán diferentes. Los cristianos serán diferentes. Seremos transformados, cambiados para este maravilloso, glorioso y bendito viaje al cielo. Como dice el texto, tanto muertos como vivos serán entonces cambiados. ¡Qué hermoso! Versículo 52. Estoy en 1 Corintios 15. Y escuche. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un parpadeo, en un instante, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Escúchelo bien. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, cambiados por el poder maravilloso de la resurrección, cambiados para ser como Jesús, porque ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Le llevo al Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, también un texto muy conocido. Dice el apóstol Juan en su primera carta universal, capítulo 3, versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si la pregunta es, ¿cómo seremos? La respuesta es, semejantes a Él, porque le veremos como Él es. No más corrupción, no más putrefacción. Usted sabe que un cuerpo a las 24 horas de haber expirado empieza el proceso de la descomposición. Los tejidos muertos empiezan a deteriorarse totalmente. Y va pasando el tiempo y la deterioración, la corrupción va minando todo el ser hasta que termina totalmente deshecho. Sí, pero esto será diferente. Oh, hermanos amados, no habrá ya más putrefacción, corrupción. Se habrá de terminar todo eso que a muchos aterra, que a muchos espanta. No, hermanos, no hay por qué afligirse, porque todo eso habrá quedado en el pasado. Permítame citar la Biblia y llevarles ahora al versículo 53. Estoy en mi pasaje. 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario, dice Pablo, que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Sabe lo que eso implica? Pablo está diciendo, es necesario. ¿Sabe lo que significa una necesidad?
todos los días, todos estos días, con la excepción de los miércoles, a las 7, estamos orando y pidiéndole a Dios por las necesidades. Las diferentes necesidades. Nuestros hermanitos que están teniendo problemas, unos económicos porque se quedaron sin trabajo, no tienen para el alimento. Otros por las enfermedades porque los están afectando las enfermedades. Unos la presión, otros el azúcar, etcétera, diversas enfermedades. Y las ponemos las necesidades delante de Dios, pidiéndole de su ayuda, de su misericordia, que extienda su mano, que fortalezca. Pero Pablo dice aquí algo que nos llama la atención. Dice Pablo, porque es necesario. ¿Se ha dado cuenta que esa es una necesidad? ¿Te has dado cuenta que verdaderamente es una necesidad? Señor, ya necesitamos, lo necesitamos, ya nos urge, Señor. Necesitamos ya. Dice la Biblia, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Imagínense nada más que esto vulnerable se convierta en invulnerable. Que esto que se deteriora se convierta en algo que no se deteriora, que no se desgasta, que no sucumben ante ninguna enfermedad, ante ninguna pandemia. Que esto que hoy nos causa tantos problemas de diferentes índoles se convierta realmente en algo que está sólidamente, hermanos, edificado en el Señor. Es necesario que esto corruptible, hermanos, se vista de incorrupción. Y cuando hablamos de vestirnos, estamos hablando exactamente como cuando te quitas la camisa, cuando te quitas el vestido y te pones un vestido nuevo. Necesitamos entonces un vestido nuevo, algo completamente diferente a todo esto que día a día se va deteriorando más y más. Y dice la Biblia, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto inmortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra. ¿Cuándo se cumplirá? Entonces. ¿A qué se refiere? Cuando esto se lleve a efecto. Cuando el Señor levante a los muertos de sus tumbas. Cuando tú seas transformado, entonces se acabó la muerte. Se terminó la zozobra, la angustia, el terror de estar sabiendo o pensando en que puedes llegar y cada vez que tocan a la puerta a lo mejor piensas que algo malo, alguna noticia. ¿Cuántos no nos sobresaltamos, hermanos, cuando escuchamos el teléfono y hermanos decimos, ¿qué habrá pasado? Cuando esto suceda, se acabó todo esto. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Absorber. Se acabó. Se terminó. La victoria ahora es nuestra. Versículo 55. Y Pablo hace una pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde? No más mortalidad. Este milagro habrá de lograrse, como lo dice el versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Se acabaron los padecimientos, se acabaron los dolores,
Se acabó aquello de estar esclavo al medicamento. Se acabó todo aquello que nos limita. Se terminó todo eso. Porque habrá sucedido lo que el Señor ha prometido en su palabra. Tercer cosa. Por lo tanto, todos los cristianos deben de ser diligentes. Y me salto al versículo 58. Voy al versículo 58. Dice el versículo 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Dos cosas, firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, todos los cristianos deben de ser diligentes. ¿Qué quiere decir diligente? Prestos, prontos, rápidos, activos, estar siempre diligente. En vista de esta bendición, diligentes. Los muertos serán levantados y transformados. Sí, hermanos, los creyentes que estén vivos serán arrebatados. Será algo maravilloso. El aguijón de la muerte será eliminado. El aguijón de la muerte será eliminado. Y vuelvo a citar el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sí, victoria sobre estos potentes y terribles enemigos. Pero victoria, victoria. El versículo 57, por favor, si usted lo mira. 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria en Cristo Jesús. Allí está la fuente o el secreto de la victoria. Nuestra gran victoria habrá de ser siempre por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos entonces de permanecer firmes. Mire, el versículo 56. En respuesta, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y Pablo dice, y podría yo imaginarme en un suspiro profundo, en un aliento grande y maravilloso, en una sonrisa o en una seguridad contundente del apóstol San Pablo cuando está escribiendo estas palabras. Hermanos, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos de estar firmes, inconmovibles. Debemos siempre abundar en la obra del Señor. Valdrá la pena todo cuando veamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo quería que los hermanos de Tesalónica supieran esta gran verdad, para que no cayesen en una desesperación. El apóstol Pablo quería que los hermanos de Corinto entendieran también esto que es tan importante: la resurrección final, la transformación final.
lo que habrá de suceder, lo que está cerca de suceder. No te aflijas, no te desesperes, que todo esto tiene un momento, que todo esto llegará en el momento exacto que Dios tiene preparado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque es necesario, para poder tener seguridad, es necesario, para poder ser liberado, es necesario. Y cuando esto se lleve a efecto, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y seremos llevados a la presencia del Señor. Te recuerdo y te vuelvo a señalar, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte, a ti, amado hermano, si tu vida está escondida en Cristo, si Cristo es el centro de tu vida, está seguro. Si usted todavía no le ha dado en su corazón el lugar a Jesucristo, está usted corriendo un gran peligro. Te invito en el nombre de Jesús a tomar una decisión firme y a decirle: Señor, en tus manos quiero poner mi vida. Recíbelo en tu corazón como Salvador personal. Y esta seguridad y esta esperanza que nos da la palabra será también para ti. Y tú estarás también alabando y glorificando al Señor cuando esto suceda, porque será en un momento y seremos levantados para estar con nuestro Señor eternamente y para siempre, en donde glorificaremos al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Espero que puedas abrir el corazón y atesorarlo, la palabra, en tu corazón.